Hola a todos, bienvenidos al seminario de álgebra. Hoy nos va a hablar Ángel Saldívar Corichi y nos va a hablar sobre el funtor de Vietoris y el funtor de Parches, a veces conmutan. Entonces, muchas gracias Ángel, adelante. Gracias, Alonso, y gracias a todos por estar aquí. Pues voy a hablar de algunas cosas que hemos estado platicando a lo largo de algunas sesiones desde el año pasado, aquí con Juan Carlos. Eh, Aquí en este seminario se ha hablado mucho de estas cosas, ¿no? Entonces, o sea, les voy a contar más o menos por qué yo empecé a, este, a estudiar esta parte, y es más o menos así. Primero, como ya sabemos, un marco es una estructura ordenada, tiene un orden parcial, que tiene supremos arbitrarios, ínfimos arbitrarios, elemento menor, elemento mayor, y está sujeto a la siguiente ley distributiva. Y esto se vale para todo A en A y para todo X en A, para cualquier subconjunto en A. ¿Sale? Entonces, los marcos o locales o álgebras de Heyting completas se pueden pensar como generalizaciones de lo que es un espacio. De lo que es un espacio. Entonces aquí, eh, y, o sea, esta, digamos, manifestación algebraica del concepto de espacio cobra más sentido cuando observamos que para cualquier espacio topológico se denoto como OS a los abiertos del espacio. Esto es un marco, ¿sale? Es el marco de abiertos. Entonces, bueno, ya tengo mis estructuras que quiero estudiar. Entonces, puedo hablar de morfismos entre marcos, que son funciones monótonas que conmutan con supremos arbitrarios e ínfimos finitos. Y tiene sentido hablar de la categoría de marcos. Entonces, en vista de que de esto y de esta parte de aquí, para cada espacio topológico, los abiertos constituyen un marco. Tengo un funtor contravariante de la categoría de espacios topológicos en la categoría de marcos. Y ¿por qué les decía que esta manifestación algebraica de espacio cobra sentido ahorita? Cobra sentido porque hay un funtor de regreso. Hay un funtor de regreso de la categoría de marcos en la categoría de espacios topológicos que se le conoce como el funtor de puntos. A cada marco le asocio de manera funtorial un espacio, y ese espacio lo podemos pensar como todos los morfismos de marcos del marco que queremos a el marco de dos elementos. ¿Sale? Son todas las funciones características. Entonces, afortunadamente, eh, esta situación no es una equivalencia, es una adjunción. Entonces, esto me da un diccionario para trasladar nociones clásicas topológicas al contexto de marcos. Ahora, la idea, cuando sí son una equivalencia estas relaciones, hay dos subcategorías aquí: la subcategoría de espacios sobrios y la subcategoría acá abajo de marcos espaciales. Si restringo a estas dos subcategorías, estas son inclusiones. Si restringo a estas dos subcategorías las respectivos funtores, el funtor, el funtor de abiertos y el funtor de puntos, voy a obtener una
equivalencia aquí, ¿sale? ¿Qué es un espacio sobrio? Un espacio sobrio es todo cerrado, que no puedo ponerlo como unión de dos cerrados propios, es la cerradura de un único punto. Y un marco espacial es básicamente, como su nombre lo sugiere, algo vive aquí, si solo si A es isomorfo como un marco a los abiertos de S para algún S. De hecho, la conmutatividad de este triángulo o equivalentemente por la dualidad inducida por la función, esto es S el espacio de puntos de A. Ahora, aquí hay otra subcategoría que está ahí lurkeando. Eh, eh, por acá es la categoría de álgebras booleanas completas. Es, ¿qué es una álgebra booleana completa? Esencialmente es como un conjunto potencia, ¿vale? Más o menos. Esa es la idea. Entonces se puede probar que las álgebras booleanas completas constituyen una categoría. Entonces tenemos este bonito diagrama y uno se puede preguntar si hay una flecha de aquí a acá, de tal forma que sea adjunta de la inclusión. La respuesta es que eso no es cierto en general, ¿no? Entonces, uno de los problemas centrales de esta teoría de toda esta teoría es determinar cuándo un marco tiene reflexión booleana o no. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir lo siguiente. Una reflexión booleana para un marco A consiste de los siguientes datos. Primero, una álgebra booleana completa. Y segundo, un morfismo eta que va de A en esta álgebra booleana. Y este morfismo, ¿qué hace? Eh, este morfismo hace la siguiente magia. Para cualquier otra flecha que vaya de A en C, donde C es una álgebra booleana completa, existe una única flecha que va del álgebra booleana completa en C. De tal forma que el siguiente diagrama es sólido. Aquí está mi otro morfismo. Entonces dice que este morfismo hace que cualquier otro morfismo que tiro de A en cualquier otra álgebra booleana completa se factorice, ¿no? A través de eta. ¿Sale? Entonces, hay marcos que tienen reflexión booleana. Trivialmente, toda álgebra booleana completa es la reflexión booleana de ella. Y hay marcos que no tienen álgebra booleana completa, ¿no? Y en general, pues no se tiene como, es desconocido un método para testear cuando un método eficiente para testear cuando un marco tiene una reflexión booleana o no. El problema de la reflexión booleana busca caracterizar a los marcos que satisfacen esta definición, ¿no? O sea, es decir, si un marco satisface esta definición, quiero saber si se puede poner como un producto de algo, si tiene alguna forma o alguna propiedad que lo caracterice, ¿no? Entonces, hay una forma de medir cuando un marco se aleja de esto, ¿sale? Y eso es a través de los núcleos. ¿Qué es un núcleo? Un núcleo eh, es una, es una función del marco en el marco que satisface lo siguiente. Es monótona, eh,
infla y además es idempotente y se comporta bien con los ínfimos. ¿Sale? Entonces, si denoto como Na es el conjunto de núcleos de A, hay un teorema importante que dice que lo siguiente, si A es marco, entonces sus núcleos son un marco. ¿Sale? Y hay una flecha bonita de A en sus núcleos. Ahorita les explico por qué es interesante estudiar los núcleos, que se llama UA. U en A se calcula como U sub A. Y entonces esto tiene que caer aquí. Entonces es una función de aquí a acá. Entonces come cosas del marco y me escupe algo en el marco, ¿no? Ahí está. Se calcula así. Eh, y pues tengo esta, ¿no? Ahora, eh, esta función siempre es inyectiva y de hecho eso es equivalente a que sea monomorfismo, pero en general no es epi, no es supra, perdón, en general no es suprayectiva, no es suprayectiva, pero siempre es epi. Entonces en esta categoría hay epis no suprayectivos, ¿sale? De hecho, el caso extremo es lo siguiente, es supra, que en cuyo caso es iso, si solo si A si solo si A es una álgebra booleana completa. Entonces ya con esto puedo medir, o sea, de alguna forma los núcleos me están diciendo qué tanto se aleja de ser A eh, esa cosa. Eh, entonces la idea es que como los núcleos forman un marco, entonces los núcleos de los núcleos también forman un marco. Y así me puedo ir, ¿no? Y cada uno va a estar ligado con su correspondiente morfismo U. Entonces tengo A, NA, N cuadrada A y así. Sobre todo los ordinales. Aquí está el U correspondiente y así, ¿no? Sobre todo los ordinales alfa. Ahora, la idea es que A tiene reflexión booleana. Sí, solo sí. Existe un gamma en los ordinales, tal que N gamma de A es isomorfo a N beta de A para todo beta mayor o igual que gamma, ¿no? De hecho, eh, N gamma de A es una álgebra booleana completa y es la reflexión booleana de A. Y el morfismo que nos requería la definición, este morfismo, el eta, va a ser la composición de todos estos morfismos hasta donde para la torre, ¿no? Entonces ya esa es una forma no muy eficiente de construir, de construir este, de ver cuando un marco tiene reflexión booleana o no, ¿sale? El problema está en que, pues, calcular estos cuates no es fácil. Por eso es de sumo interés también la teoría tener ejemplos muy concretos y decir, ah, pues los núcleos de ese marco se ven de tal y tal forma. Entonces, y se conocen muchos ejemplos de marcos que nunca se va a estacionar esta cosa, ¿no? O sea, sobre todo los ordinales siempre va a crecer arbitrariamente. Y hay otros ejemplos donde paran en el bit del 2 o en el 3 o en el 4.
más allá del 4 no se sabe nada. Ahora, ¿cómo? De lo que sé hay muchos ejemplos es de cosas no reflexivas, de marcos que no tienen reflexión booleana. Y eso es lo que les quiero hablar ahorita. Entonces, primero, un lema. Voy a dejar este lema aquí porque es como el lema. Y dice así, sea F un morfismo de marcos en epi, un epimorfismo de marcos. Entonces, si A tiene, vamos a ponerle RF, o sea, reflexión. Bueno, si A es reflectiva, digámoslo así, o sea, que tiene reflexión booleana, entonces B también. Equivalentemente, si B no tiene reflexión, entonces A tampoco. ¿Sale? Entonces, este lema es el que vamos a usar para dar una construcción y así tener una infinidad de marcos no reflexivos. ¿Sale? Entonces, la idea es lo que sí es la siguiente. Vamos a tomarnos una retícula distributiva. ¿Sale? O sea, es una retícula. Estoy pensando que es un orden parcial, con supremo, ínfimo. Es una retícula así. Y acotada, en la cual se vale la siguiente ley distributiva. Así. ¿Vale? Equivalentemente, se vale la otra. ¿Sale? Entonces, en particular, los marcos son distributivos. Y pues ya hemos hablado bastante de estas cosas, ¿no? Entonces, aquí están los marcos incluidos, ¿no? En esta clase de objetos, de nuevos objetos. ¿Sale? Entonces, la idea está en que a cada retícula distributiva le puedo asociar su espectro, sus ideales primos, ¿sale? Que alguna vez les comentamos que este es un espacio de su espacio de Stone, o su espacio de Sakya, y así, o su espacio de Priestley, y así. Entonces, ¿qué es un espacio de parches? ¿Sale? Entonces, puedo tomarme el espectro de una retícula distributiva, S, es el espectro de alguna retícula distributiva. Y voy a decir que el espacio de parches de S es como conjunto, es el mismo conjunto S, pero vamos a cambiar un poco la topología, ¿sale? Entonces, esta es la topología, es la menor topología, es la menor topología para la cual cada compacto, cada subconjunto compacto de S es abierto y cerrado. ¿Sale? Esa es una subbase para los cerrados de la topología. Ok, no soy tan lito, pero existe una forma de hacer esto fácil, más o menos sencilla. Yo tomo mi retícula distributiva y, bueno, le asocié este espacio, ¿no? Este espacio es fácil pensarlo. Eh, Son los primos, ¿no? Digamos que son los ideales primos de L. Ahora, y pues como tiene topología, pues tiene su marco de abiertos. Entonces hay una función de aquí a acá, un morfismo lambda de retículas distributivas, ¿vale?
Y como estoy en el caso distributivo, o sea, mi ley distributiva es sobre, no es sobre conjuntos arbitrarios. A esta retícula distributiva yo le puedo pegar todos sus complementos y obtener una álgebra booleana, que no es completa, ¿no? Vamos a denotarle así a esta cosa. Y como también es una retícula distributiva esta de aquí, pues tiene asociado su espectro, y aquí está su espectro, ¿sale? Y aquí está el mismo morfismo, pero para BL. Y entonces, este espacio es el espacio de parches de S. Así se calcula. Estos no son detalles que igual y no son tan importantes, pero yo sé que no lo estoy viendo de forma muy detallada, pero ahí está. Y hay una inclusión ahí, ¿sale? Entonces, pues así construye el espacio de parches de, de esa, de esa situación. Ahora, si nos fijamos en este diagrama, eh, el morfismo lambda satisface lo siguiente. Lambda, aquí está OS, satisface lo siguiente. Si yo tiro dos flechas paralelas a C, donde C es un marco, tal que lambda las iguale, las composiciones, entonces F es igual a G. O sea, lambda es como, se comporta como un epimorfismo con respecto a morfismos que tengan codominio marcos. ¿Sale? Con esto en mente, se prueba que este morfismo de aquí, este morfismo de aquí, eh, más o menos la prueba es de esto que acabo de decir, de hecho. Este morfismo de acá, que va de OS en, que es una inclusión, que no es suprayectiva, esta cosa de aquí, es EPI acá, ¿sale? Entonces, por el lema adecuado, eh, si este no tiene reflexión, entonces ella no tiene reflexión, ¿no? ¿Sale? Ahora, el teorema interesante dice lo siguiente. Sea ese un, un espacio espectral. Eso no. ¿A qué me refiero con esto? A esto. Entonces, OS es reflectivo, o sea, tiene reflexión booleana, sí, solo sí, sus parches tienen reflexión booleana. Ok, entonces, me gustaría platicar el regreso, pero no sé si me vaya a dar tiempo, la verdad. Yo lo tenía preparado aquí, pero la verdad creo que no me da mucho tiempo. Pero la prueba es muy bonita porque usa los núcleos. En la prueba se usan los núcleos. Entonces, una pregunta, ya este teorema es interesante porque sí puedes construir, hay muchos ejemplos de espacios espectrales, puedes construir muchos ejemplos, una familia de cosas que no sean reflectivas, ¿no? Tristemente, es siempre los ejemplos que se conocen es, esta clase de marcos no tiene reflexión booleana, entonces ya hay que quitarla del programa. Entonces, la idea ahora es, la idea una de las preguntas naturales que se hacen los que hacen topologías y puntos es, bueno, yo tengo esta construcción de los parches, del espacio de parches para cosas que son espacios, ¿no? Esta construcción es meramente espacial, esta construcción sí depende de los puntos. Entonces la pregunta es si hay una construcción general, construcción en marcos de esto, ¿no? O si nos ponemos un poco menos quisquillosos, ¿por qué no preguntarnos, puedo hacer el espacio de parches, pero
no necesariamente para espacios que sean el espectro de una retícula distributiva, que sean espacios espectrales. O sea, ¿qué tanto puedo generalizar esto, no? Y la idea es que sí. Entonces, la idea es que sí, más o menos les voy a contar la historia de esto. Entonces, tomas tu espacio topológico favorito. Y voy a pedir que al menos el espacio topológico sea T0. Esto no hace daño, la verdad. Entonces, voy a definir un orden en los puntos del espacio. ¿Cuál es el orden? Es P va a estar por debajo de Q si solo si P está en la cerradura de Q. ¿Vale? Si el espacio es T1, si pido que sea T0 porque así esto sí es un orden parcial. Y si es T1, esto es la igualdad. ¿Sale? Entonces nos gusta que al menos sea T0. T1 ya es mucho. Ahora, entonces la idea es, ok, voy a tomarme eso, ¿sale? Y voy a considerar un subconjunto Q de S compacto y que satisfaga lo siguiente. Eh, siempre que tengo dos puntos así, P por debajo de Q y P está en Q, entonces Q está en P. Q está en Q, perdón. ¿Sale? A esos compactos les voy a llamar saturados. Compactos saturados. ¿Sale? Y los voy a denotar, pues así. ¿Vale? Entonces, me voy a fijar ahora, o sea, tengo mi espacio, empecé con mi espacio original y le puedo asociar tres, tres conjuntos de tres conjuntos de subconjuntos distinguidos de S, ¿no? Los abiertos de S, los cerrados de S y ahora los compactos saturados. ¿Sale? Entonces, acuérdense que en el caso espectral, o sea, más o menos la idea es que aquí a todo compacto tiene complemento. O sea, de hecho tiene más, o sea, o sea, todo compacto aquí es complementado, ¿no? Y es cerrado y abierto. ¿Sale? Entonces, eso quiero. Quiero que estos compactos en una topología más grande, pues tengan complemento, ¿no? Entonces, lo que hago es, voy a fijarme en este conjunto. Esas intersecciones de U y Q y el complemento. Esto es el complemento de Q. U, ¿quiénes? Van a ser los abiertos. Los voy a indicar esto en los abiertos. Y Q lo voy a indicar en los saturados, compactos saturados, ¿sale? Entonces, esto voy a declarar que esto sea una base para una topología en S, ¿sale? Y esta cosa de aquí, que le voy a, o sea, SP es S junto con esta cosa. Así le voy a esta topología, genero con ella, genero esta topología, este marco, y esto es el espacio de parches, ¿no? Se le llama así. Es el espacio de parches de S, ¿no? Y esta es, digamos, la versión más general que uno puede tener, ¿no? Entonces, las mismas personas que introducen esto para probar varias cosas de estos espacios, eh,
pues probaron el siguiente teorema, y es que cada uno de estos compactos saturados Hola, ¿sí me escuchan? Es que Sí, sí, se sí te apagaron. escuchamos. Ah, ok, Sí, entonces, esta cosa, los compactos saturados están en correspondencia biyectiva con... Ahí va, más bien, estoy regando, perdón. ¿Cómo se desconecta esto? Entonces ya, esto es para cualquier espacio. En particular, esto sirve para el espacio de puntos de un marco. Entonces vamos a fijar un marco junto con S, ahora va a ser el espacio de puntos de A, ¿sale? Y entonces, estas personas que probaron esto se dieron cuenta que en este caso los compactos saturados están en correspondencia biyectiva con ciertos filtros de A y les llaman abiertos. ¿Qué es un filtro abierto? Es fácil, es un filtro, los voy a anotar así. Son es un filtro y satisface como este axioma de separación. Para todo, siempre que el supremo de un subconjunto esté en F, entonces X corta a F. Y esto es para todo X en A dirigido. Y eso nos gusta porque esta hipótesis es bastante general. Entonces hay una correspondencia biyectiva entre estas dos cosas, ¿no? A cada compacto saturado le corresponde un filtro abierto y a cada filtro abierto le corresponde un único compacto saturado. Ahora, ya que tenemos esta versión del espacio de parches, la pregunta sería, ¿es lo siguiente cierto? ¿Es lo siguiente cierto? ¿Y qué es lo siguiente? O sea, que sí es cierto esto. Eh, sea ese un espacio topológico de cero, ¿sale? Entonces, OS tiene reflexión booleana. Sí, solo sí. Su, la topología de sus parches tiene reflexión booleana. Esa es la pregunta, ¿no? Que esto se puede entender como una pequeña generalización de lo primero que más o menos observamos, ¿no? En ¿no? De este teorema. Entonces, la respuesta es que esto es cierto. Esto es cierto. Entonces, ya con este teorema a la mano, esto da pie a una infinidad de cosas tristemente no reflexivas. A mí me gustaría encontrar marcos que si tuvieran reflexión booleana, ¿no? O sea, ejemplos muy concretos para ver si hay algún patrón y decir, bueno, igual y es cierto que se pueden descomponer esos marcos en este producto de marcos o este coproducto o algo así, ¿no? Y bueno, este teorema no es, no es, aún sigo hablando de espacios, ¿no? No estoy hablando ya de cosas que no son espacios, son espacios, ¿no? Entonces, pues hay varias personas han tratado de hacerlo meramente en la categoría de marcos, ¿no? Entonces, vamos a explorar eso un poquito. Rosie Sexton introduce la siguiente situación. Ella dice, bueno, si yo tengo un marco A con su espacio de puntos asociado, S, ¿sale?
Entonces yo sé, por el teorema de arriba, que hay una correspondencia biyectiva entre los compactos saturados de este cuate y los filtros abiertos, ¿sale? Entonces, digamos, no suena descabellado pensar a los filtros abiertos como los compactos saturados, ¿no? O sea, así, ¿no? Este es el filtro que determina el compacto y este es el compacto que determina el filtro. Ok, entonces como estoy en un marco, tengo la siguiente operación. Para, nada, les platico esto rápido. Esto se calcula así, como el supremo de los Cs en A, tales que C ínfimo A es menor o igual que B. ¿Sale? Entonces, a ella lo que se le ocurre es tomar esta familia. Este es un núcleo, por cierto. Esto vive aquí. ¿Sale? Y a ella se le ocurre tomar esta familia. O sea, fijando ya un filtro abierto. ¿Sale? Esa familia de núcleos. Y luego dice, ah, bueno, voy a tomar el supremo de todos ellos, porque son núcleos, viven en los núcleos, ahí hay supremos arbitrarios de cualquier familia. Tomo el supremo y eso es un nuevo núcleo, y este núcleo lo voy a denotar así. ¿Sale? Entonces, si me le quedo viendo a esta cosa un ratito, aquí estoy de alguna forma indicando esta base en los abiertos del espacio y los filtros, ¿sale? Entonces, si yo tengo un marco general y quiero construir su marco de parches, entonces tengo que tener un análogo bonito de lo que sería el Q. El análogo bonito ya lo tengo, ¿no? Que es el filtro abierto. Y también tengo que tener una copia de A, ¿no? Pero ahí ya la tengo también, ¿no? Por el U. Ya tengo una copia de A acá adentro. O sea, la analogía sería, piensas a los abiertos, vas a pensar que los UAs son los abiertos. Y voy a pensar que los B sub Fs son los compactos saturados. Entonces me quiero fijar en el conjunto, en este conjunto. Ahí ya tengo la copia de A y aquí tengo mis compactos saturados. Y pues me fijo en todos los supremos que puedo hacer con esta familia de núcleos. O sea, genero. Y eso es el patch de A. Vamos a anotarle PSH de A. El PTH de A. Entonces el PTH de A, aquí está. Y aquí está el PTH y aquí está la inclusión en todos los núcleos. P, ¿cómo se calcula? Pues em, pues, aquí a A lo voy a mandar a UA de B de 0, pero o sea, el filtro que solo tiene al 0 y eso es el 1, pues. Entonces me queda así. O sea, ahí tienes una copia de A, básicamente. Entonces, de hecho, esta es una inclusión, de veras. Este es un submarco de este y esto factoriza este morfismo, ¿no? Que habíamos tenido al principio. Entonces, aquí ya podemos hacernos una pregunta un tanto más interesante, ¿no? Eh, ¿Será cierto esto? A es reflexivo. Sí, solo sí. PTH de A es reflexivo.
esa es la pregunta, ¿no? Ahora, antes que les diga si esto es cierto o no, eh, Escardo, Martín Escardo, él introduce otra construcción de los parches para cualquier marco y hace más o menos una construcción similar a la que hace Rossi. ¿Cuál es la diferencia? Es la siguiente. Entonces, él lo que hace es, va a considerar núcleos, pero que satisfagan lo siguiente, continuos. Es continuo, si el núcleo es continuo, sí, esto pasa. Se conmuta con subconjuntos. Ya, ¿sale? Es continuo. Sí, conmuta con subconjuntos de aquí, dirigidos. ¿Sale? Entonces, vamos a denotar como MA todos los núcleos continuos. Núcleos continuos, ¿sale? Entonces, esta familia siempre es continua, ¿no? Por lo tanto, tengo una factorización, vamos a ponerle RO. Aquí está MA, y aquí está esta cosa, entonces tengo la factorización otra vez de este morfismo, y esta es una inclusión, ¿sale? Entonces aquí, bueno, esta analogía no la motivé mucho, pero pues, sí tiene una motivación meramente topológica, ¿sale? Estas dos construcciones coinciden si A es la topología de un espacio espectral, ¿no? Eso pasa. De hecho, pasa algo más general de lo que quiero hablar, de lo que les quiero comentar ahorita, pero el punto está en que también nos podemos hacer la misma pregunta, ¿no? ¿Será cierto que A es reflexivo? Sí, solo si los núcleos o los parches de Escardo y son reflexivos. Y entonces tenemos dos construcciones de parches, ¿no? Y aquí ya entonces, cuando tú generas algo, o sea, pierdes muchas cosas, pierdes a veces control de las cosas, pero también se abre todo un abanico de posibilidades, ¿no? Y aquí el abanico de posibilidades es que ya nos podemos hacer muchas preguntas, ¿no? Muy concretas, por ejemplo, ¿cuándo coinciden? ¿Será que MA vamos a vernos no muy, no igualdad, pero así, a PTH de A, para todo A aquí? ¿Esto será cierto? O cuando sí, cuando lo anterior sucede, ¿no? O ya podemos utilizar estos nuevos gadgets para clasificar cosas, ¿no? Ok, primero, sí les puedo responder que esto no es cierto en general. O sea, en general pueden ser muy distintos. A a veces coinciden, pero no hay una condición necesaria y suficiente para que coincidan. O sea, sería interesante caracterizar a los marcos para los cuales estas dos construcciones de parches sí coinciden. Eh, También, esto es cierto, este sí es cierto, y también el de la construcción de Rossi también es cierto. Esos dos son ciertos y ya con estos ya puedes dar ejemplos más trincados de cosas que no son reflexivas y uno que otro de cosas que sí son reflexivas, porque es difícil calcular los parches de algo, ¿no? Entonces, ya que llegas a este punto, tú dices, bueno, estas cosas no son iguales, ¿cómo puedo medir qué tan no iguales son?
¿no? ¿Qué tan no iguales son? Cuando sí coinciden, coinciden cuando el marco, bueno, más bien, si A es estable localmente compacto, ¿qué es un marco estable localmente compacto? Piensen en espacios localmente compactos, tal que la intersección de compactos también puede ser compacto. Localmente, tal que la intersección de cosas localmente compactas puede ser localmente compacto. Y digamos que los marcos estables localmente compactos son una generalización de ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, en ese caso, de hecho, en ese caso no solo son isomorfos, son iguales estas dos cosas, ¿no? ¿Sale? Digo, también nos podemos preguntar más cosas, ¿no? Nos podemos preguntar, oye, ¿cuándo estos son isomorfos, ¿no? Igual en la construcción de Rossi, cuando estos de aquí son isomorfos, ¿sale? Que se sabe, o sea, se sabe en algunos casos, y eso tiene que ver con axiomas de separación en marcos, ¿no? Que eso es una rama de estudio, ¿no? Pero bueno, entonces, yo quiero saber condiciones necesarias y suficientes para que, o sea, ¿cuál es la obstrucción de que estas dos construcciones no sean la misma? Eso es lo que a mí me interesa saber, ¿no? Entonces, la idea es tratar, al menos en el primero, en el caso espacial, y es aquí donde todas las cosas se disparan, es tratar de no, no es tratar, sino más bien es, ok, al menos en este caso, que es el que mejor entiendo, en este caso donde lo voy a poner así, y entonces los generadores de este marco están indicados por un A y un filtro, ¿no? Entonces yo lo que quiero es decir, bueno, puedo construir un espacio que tenga puntos, estas parejas, y como siempre, o como casi siempre, eh, Johnston, Johnston y Harold te van a decir que sí. Entonces sí, existe un espacio para el cual, tal que los puntos de ese espacio, los puntos de verdad de ese espacio, o sea, cosas que pueden, así de carne y hueso, los puntos de ese espacio son parejas donde F es un filtro abierto y A es cierto elemento en A, ¿sale? De hecho, vamos, o sea, como voy a construir un espacio, voy a cambiar el filtro por su correspondiente compacto saturado, que me creyeron que ese teorema es cierto, ¿no? Y obviamente ese aquí para mí es el espacio de puntos de A. Bueno, ese espacio existe y de hecho eso ya no me dio tiempo a hablar, pero tal vez hable después de eso, si alguien quiere. Y bueno, este espacio justamente es el espacio de Vetoris o la modificación de Vetoris de S, ¿no? Del espacio de puntos. Bueno, es básicamente el espacio de puntos de esta cosa, donde esta cosa es un marco que satisface algo.
Pero bueno, ese espacio existe. Entonces, em, el punto está en que a los generadores los quiero ver como puntos en algún lugar, ¿no? Y eso ya lleva a un sinfín de posibilidades. Y la idea es que eh, en la clase de, lo que se sabe es que en la clase de estos marcos, no solo estas construcciones son iguales, sino también hay una conmutatividad con estas cosas. O sea, esto pasa. Sea lo que sea esto, ¿no? No importa eso ahorita. Pero, eh, o sea, la idea es que esto no es coincidencia que en esa clase coincidan, ¿no? Entonces, queremos entender por qué en general no coinciden, ¿no? ¿Cuál es la obstrucción? ¿Qué es lo que lo interfiere y qué dar condiciones necesarias suficientes para que coincidan? Y pues de eso les quería hablar. ¿Alguna pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta. Eu. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Este, esos núcleos continuos Ajá. no son exactamente los morfismos de marcos de A en A idempotentes. No, porque quiero que pero para subconjuntos dirigidos, Ah, no para cualquiera. no para cualquiera. Ujú. Si fuera para cualquiera, lo que dices es cierto. Ok. Y, y hay una construcción de Vietoris, si te fijas en este MA. O sea, la construcción de Vietoris la sacas a partir del PTH. Del PTH, ajá, sí, Pero tienes esta otra construcción de los MA. ajá. Y ahí no hay un análogo de Vietoris. Ahí no hay un análogo de Vitoris. Eh, mm, sí, sí hay uno. Ujú, sí hay uno. Es que es que hay que cambiar los filtros. Pero sí, sí hay uno. Entonces, sí. ¿Y no es más manejable la parte de núcleos continuos? Es que creo que le entiendo menos, pero, Es que como que la del PTH es muy elaborada, ¿no? Y aquí es como muy sí, concreto aquí es muy quiénes son. concreto esto. Esto pasa y es así, me tomo este conjunto, ¿no? El problema es que aquí no hay una noción, no hay un sabor tan topológico a primera vista, ¿no? Sí, no. Pero, pero es que la construcción de vectores se pone bien extraña siempre. Tendría que checarlo, pero sí está esa construcción, pero es de la que menos literatura hay. Ok. Ujú. De Y, esta es como la más clásica y es de la que más literatura hay. y no siempre hay una contención entre el PTH y el M. No, de hecho hay así ejemplos donde no hay nada entre ellos. Ya, o sea, hacer ínfimo del UA con el Ujú. BF, eso nunca, no tiene por qué ser No, continuo. no tiene por qué ser continuo. Ujú. Sí. O sea, podrías mandar a todo M. Ah, no. Es que nada, estarías mandando una copia. O sea, sé que esto ya lo pensé. Oh, Ah, tendría que gracias. checarlo. No, está chido. Gracias, Mau. ¿Alguna otra pregunta? Ángel, Eu. cuando hablas de la retícula, ya ves que tenías la retícula y luego ahí abrías como unas flechitas y ibas a cualquier marco, ¿verdad? ¿Dónde? Tenías ahí una construcción, a ver dónde era. Cuando hablabas de la retícula, la L.
Ahí, ahí. Y C era cualquier marco, ¿verdad? Decías tú. ¿Quién? Ese era cualquier marco, tú decías. ¿L? C, C. Ah, aquí, sí. Ajá, entonces, no, al marco no le pides nada en particular, me imagino, porque así lo dijiste. Ujú. Y si tienes los parches ahí, no pues, ¿qué podemos decir de la F y la G? ¿O tiene sentido mi pregunta? No sé. No, o sea, yo nada más dije que esta función satisface esta propiedad. Ah, Que siempre que tire dos flechas paralelas de aquí a cualquier marco, tales que, tales que esto pase, ah, tales que eso pase con las composiciones, entonces esto pasa. ok, ok, Como que es EPI con respecto a marcos, ¿no? En algún sentido, eso dice. ok, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, pues agradecemos a Ángel su participación y pues nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ángel. Nos vemos. Sí. Ah, pues ahora sí le agarraron, ¿no? Ustedes. Es que tenemos un Sí, seminario donde estamos checando sí, estas sí, sí. cosas. Sí, sí, sí Y se todo, entendió. todo, Digo, todo muy chido. no habían escuchado la parte esta, ¿no? De la No, del no, argumentativo. No, eso sí, no. Eso lo acabamos de probar. Bueno, pero en sí está, o sea, la verdad, muy digerible porque estuvimos viendo eso. Pero sí, muy, la verdad, sí se le entendió bastante bien. sale. Pues los veo. Ah, bueno, te veo ahorita. Ahorita, sí, dale, Ángel. Bye, Paz. Nos Bye. vemos. Vaya, Ángel, Vamos. Oye, Juan gracias. Carlos, ¿cómo estás? Mande. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás? Paz, ¿puedes parar la grabación, porfa? Ah, no, el único que la puede parar es El doctor Alonso, ¿no? Alonso, sí. Pues, a ver,